Bienvenidos a Noctaris, exploradores de lo inexplicable y buscadores de verdades ocultas en las sombras del conocimiento humano. Si esta es tu primera vez en nuestra comunidad, prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy pondrá a prueba los límites de tu propia percepción. Y si ya eres parte de esta familia, sabes que aquí no exageramos, los hechos, por más extraños que sean, hablan por sí solos. Esta noche, la historia que les traigo es de esas que se quedan grabadas en lo más profundo de la mente, erizando cada vello del cuerpo. Imagina, por un instante, que el mundo que conoces, el que ves, oyes y tocas cada día, de repente, deja de ser el mismo. ¿Qué harías si tu propia realidad se desincronizara, si tus sentidos comenzaran a traicionarte de las formas más sutiles y, a la vez, aterradoras? Hoy vamos a adentrarnos en el escalofriante misterio del desfase sensorial, un fenómeno tan elusivo como devastador. Una condición que ha atrapado a individuos en una prisión de percepción alterada, donde la línea entre lo real y lo ilusorio se desdibuja irremediablemente, dejándolos en una soledad existencial perturbadora. Para entender este enigma, debemos retroceder en el tiempo, a épocas donde la ciencia apenas balbuceaba sus primeras explicaciones para lo incomprensible. Los primeros susurros de lo que hoy llamamos desfase sensorial se remontan a principios del siglo XX en reportes aislados y olvidados. Piensen, por ejemplo, en los archivos del Dr. Alastair Finch, un psiquiatra escocés que, en 1907, documentó un caso peculiar en el Hospital Real de Edimburgo. Su paciente, una mujer llamada Agnes Carmichael, afirmaba ver el aire ondular y escuchar voces que no venían de la garganta de nadie. El Dr. Finch la diagnosticó con histeria grave, una etiqueta común para todo aquello que la medicina de la época no podía explicar con facilidad. Sin embargo, en sus notas personales, encontradas décadas después, anotó, hay una calidad en su desesperación que va más allá de la mera alucinación, como si su cerebro no pudiera sincronizarse con el tic-tac del universo. Lo que viene a continuación te va a dejar sin palabras, porque estos casos, aislados y dispersos, comenzaron a mostrar patrones inquietantes en el transcurso del siglo. Personas en lugares tan dispares como un pequeño pueblo en los Apalaches en 1934 o en un suburbio de Londres en 1958, reportaban experiencias sensoriales extrañamente similares, a menudo precedidas por una inexplicable sensación de presión o zumbido en sus cabezas, un preludio escalofriante. Pero el verdadero punto de inflexión llegó a finales de los años 90, cuando la tecnología permitió un escrutinio más profundo de la mente humana. Es aquí donde entra en escena la brillante neurocientífica, la doctora Alara Dance, del Instituto de Neurociencias de San Francisco, California. En 1998, la doctora Vance recibió un expediente que cambiaría su vida y la dirección de su investigación para siempre. Era el caso de un hombre llamado Arthur Pendleton, al que ella cariñosamente, y con cierto temor, bautizaría como el paciente cero del desfase sensorial contemporáneo. Arthur Pendleton, un arquitecto de 47 años de Portland, Oregón, comenzó a notar sutiles discrepancias en su percepción a principios de 1997. Al principio, eran cosas insignificantes, un color que parecía diferente a como lo recordaba, un eco fugaz donde no debía haberlo, una textura que se sentía extraña al tacto. Lo que viene a continuación te va a dejar sin palabras, porque la progresión de sus síntomas fue aterradoramente rápida, desafiando toda explicación neurológica conocida en ese momento. La doctora Vance, en sus primeras notas, describió una disociación perceptual progresiva que convertía la realidad de Arthur en un rompecabezas fragmentado y en constante movimiento. El testimonio de Arthur Pendleton, registrado meticulosamente por la doctora Vance, es quizás lo más desgarrador de toda esta investigación. Piensa en un momento en la valentía que se necesita para describir cómo tu propio mundo se desmorona a tu alrededor. En una de las grabaciones de septiembre de 1998, Arthur relata con voz temblorosa, es como si mis ojos vieran un segundo antes que mi cerebro procese la imagen, o mi oído escuchara una fracción de segundo después. Describió cómo los colores parecían,
bailar, en su visión periférica, como las conversaciones se convertían en una cacofonía de susurros y gritos superpuestos, incluso en el silencio más absoluto. A veces, dijo, siento el frío del metal contra mi piel cuando sé que estoy tocando madera, o el aroma de la lluvia cuando el sol brilla intensamente afuera. Aquí es donde la historia se pone realmente oscura. Arthur llegó a experimentar lo que describía como presencias invisibles que interactuaban con su entorno. Objetos que cambiaban de lugar frente a sus ojos, muebles que parecían respirar o sombras que se alargaban de forma antinatural, todo ello sin una explicación lógica y sin ser percibido por nadie más. Su terror era palpable, la soledad de su experiencia, la impotencia de no poder anclar su mente a la realidad compartida, lo llevó a un aislamiento profundo y desesperado. Con el caso de Arthur Pendleton como punto de partida, la doctora Vance y su equipo se lanzaron a una frenética búsqueda de patrones. Analizaron cada detalle, historiales médicos, factores genéticos, exposiciones ambientales, hábitos alimenticios, ondas cerebrales, absolutamente todo lo imaginable. ¿Te imaginas la frustración de buscar una aguja en un pajar que ni siquiera sabes si existe? Se descartaron teorías psicológicas, como la esquizofrenia o trastornos disociativos severos, ya que Arthur no presentaba los patrones típicos de esas enfermedades. Las explicaciones neurológicas comunes, como tumores o lesiones cerebrales, también fueron desestimadas por las imágenes y pruebas exhaustivas que no mostraban anomalías estructurales. Incluso se investigaron posibles agentes tóxicos o exposiciones a sustancias químicas, pero todas las pruebas resultaron negativas, llevando a los investigadores a un callejón sin salida. Lo que vino a continuación te va a dejar sin palabras, porque la única peculiaridad recurrente que la doctora Vance pudo establecer, de forma tangencial, fue la mención de ciertos zumbidos o pulsaciones, inaudibles para otros antes del inicio de los episodios más severos de desincronización en Arthur y otros casos históricos. Esta pista, débil y apenas perceptible, se convertiría en un faro en la oscuridad, una pequeña brújula en un mar de incertidumbre que, por el momento, solo añadía más melancolía a la creciente lista de preguntas sin respuesta. Justo cuando la esperanza de encontrar una explicación se desvanecía, la historia tomó un giro abrupto y, sinceramente, escalofriante. En el verano de 2008, un pequeño pueblo en Dormant, llamado Oak Haven, se convirtió en el epicentro de un nuevo y aterrador brote de desfase sensorial. 6 residentes de Oak Haven, sin aparente conexión previa, comenzaron a experimentar síntomas idénticos a los de Arthur Pendleton. Sin embargo, había una diferencia crucial, que se repitió en cada uno de los testimonios. Todos mencionaron haber escuchado un zumbido, grave y constante, una vibración casi inaudible que parecía emanar de la tierra misma, justo antes de que su realidad comenzara a resquebrajarse. Aquí es donde la historia se pone realmente oscura, porque la doctora Vance, en colaboración con su antiguo colega, el geofísico Dr. Julian Thorne, decidió investigar la anomalía de Oak Haven a fondo. Utilizando equipos de monitoreo de baja frecuencia, detectaron una fuente subterránea de energía resonante, una firma acústica artificial, extrañamente regular, que no debería estar allí. Lo que vino a continuación te va a dejar sin palabras, ya que las coordenadas los llevaron a las afueras del pueblo, a una parcela de bosque denso y olvidado. Bajo la tierra, oculta por décadas y sin marcar en ningún mapa público, descubrieron la entrada a una instalación subterránea abandonada, que parecía sacada de una película de ciencia ficción de la Guerra Fría, un secreto que el tiempo había intentado enterrar. La entrada a la instalación subterránea de Oak Haven reveló una verdad mucho más siniestra y perturbadora de lo que nadie hubiera imaginado. El Dr. Thorne y la doctora Vance, con la ayuda de un pequeño equipo de seguridad, descendieron a las profundidades de lo que se identificó como el Proyecto Cíclope. Piénsalo un momento, un proyecto ultrasecreto de los años 50, diseñado durante la paranoia de la Guerra Fría para manipular la percepción humana. Sus objetivos eran desorientar enemigos o incluso inducir una forma de sugestión forzada mediante la emisión de frecuencias específicas apenas audibles que afectaban los centros sensoriales del cerebro. Los documentos desclasificados, encontrados en los deteriorados archivos de la instalación, hablaban de un
de sincronizador perceptual, capaz de crear realidades subjetivas en los sujetos. Aquí es donde la historia se pone realmente oscura, porque parece que un sismo menor en la región en 2007 había reactivado parcialmente uno de los antiguos emisores del proyecto Cíclope. Esta reactivación accidental comenzó a emitir las mismas frecuencias que habían atormentado a Arthur Pendleton y, ahora, a los habitantes de Oak-Haven, desatando el desfase sensorial de forma incontrolada. El temor de que existieran otras instalaciones similares, dormidas y esperando un evento fortuito para despertar, se convirtió en una sombra constante para la doctora Vance y su equipo, una amenaza latente para la realidad tal como la conocemos. El descubrimiento del proyecto Cíclope brindó una escalofriante explicación al desfase sensorial, pero también abrió una caja de Pandora de preguntas sin respuesta. ¿Cuántos casos aislados a lo largo de la historia fueron víctimas involuntarias de experimentos similares o de fugas accidentales? ¿Y qué hay de los que sufren el desfase sensorial hoy, en silencio, sin un proyecto Cíclope que los explique? La instalación de Oak-Haven fue finalmente neutralizada por un equipo de contingencia militar y se afirmó que todos los demás proyectos similares habían sido desmantelados o asegurados. Sin embargo, el trauma para Arthur Pendleton y los residentes de Oak-Haven es permanente. Sus mentes, una vez sincronizadas con la realidad, ahora operan en un espectro de percepción alterada, una batalla constante por discernir lo que es real. Piensa en un momento, ¿es nuestra realidad tan sólida como creemos, o es solo el resultado de una delicada sincronización sensorial que podría romperse en cualquier momento? El desfase sensorial nos recuerda la fragilidad de nuestra conexión con el mundo externo y nos obliga a cuestionar la verdadera naturaleza de nuestra propia existencia percibida. Y eso ha sido todo por hoy en Noctaris. Si este caso te ha dejado pensando tanto como a mí, déjame tu teoría en los comentarios, me encanta leerlos. Da un like si quieres más dossiers como este, suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campana para que no te pierdas ni un solo misterio. Nos vemos en el próximo dossier, si te atreves.